Bueno, yo le dije a Felipe y a Manuel que yo iba a venir no con una conferencia, sino con una provocación. Y es que yo creo que en Chile tenemos que pensar más en grande. O sea, yo soy chileno, así que me hago el autobullying. Yo creo que somos bien arratonados cuando pensamos en lo que queremos hacer y tenemos que pensar más en grande. Y eso es lo que yo traigo. Entonces, mi presentación se refiere a innovación territorial. Yo llevo 35 años, partí a los 31, tengo 66, con una obsesión, y era cómo logramos que las grandes empresas en Chile innoven en forma sistemática, disciplinada, como lo hacen las empresas alemanas, Porsche, BMW, qué sé yo, toda la industria automotriz. Y me enfoqué en contribuir a instalar capacidad de innovación en grandes empresas. Formamos Inspiral, que es una aceleradora de innovación corporativa. Hemos trabajado con más de 130 empresas en estos 35 años. Hoy día estamos trabajando con SQM, Coyahuasi, Copefruit, Parque Arauco, Lipigas, 10 compañías. Y el destilado de qué entiendo yo por innovación, se los dejo aquí, que es innovar es crear valor. Valor para los clientes, valor para los inversionistas. Pero también crear una nueva solución que sea apreciada y usada por los usuarios, que no es el mismo el cliente. El usuario no es el mismo el cliente. En los pañales desechables, el cliente es la mamá, ni siquiera el papá. Y el usuario es el bebé. El bebé no decide nada. El que decide que compra esa marca, ese es el cliente. El usuario es el que usa. Bueno, entonces, y además ahora tenemos el reto de hacer innovaciones con modelos de negocio que tengan los grados de complejidad y las tecnologías que tengan los grados de complejidad para que la competencia no te imite y te gemelice y te baje los precios. Porque ahí te baja el margen y se vuelve poco sustentable. Y hoy día la competencia es muy rápida. Mi primer caso, y no tiene nada que ver con el agua, pero se los quería compartir porque creo que fue un exitazo. El primer caso fue en 1996, llevábamos 7 años trabajando en esto, y Syntac, que era una empresa que probablemente todos ustedes conocen, que es del grupo CAP, tuvo cañería y perfiles de acero. Lleva 40 años haciendo exactamente los mismos productos con las mismas máquinas, con los mismos modelos de negocio. Y el gerente general me dice, me gustó eso de descomoditizar. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces yo dije, bueno, pon a alguien que se dedique a hacerlo, porque si hay nadie que se dedique a hacerlo, no lo va a hacer nadie, es obvio. Y empezamos a trabajar. Poco tiempo después, Metalcon, que hoy día uno lo ve en todo Chile, desde Arica hasta la Antártida. O sea, Metalcon son sistemas constructivos en acero galvanizado. Eso lo trajo Syntac de fuera de Chile, pero como el mercado chileno lo usaba, le creó valor al usuario en Chile y al cliente en Chile, es innovación para Chile. O sea, eso, that's it. Corner Shop fue innovación para Chile, aunque existiera Instacart en Estados Unidos, Instacart no llegaba a Chile y eso le creó valor a Chile. Ahora, lo interesante es que cuando tuvimos ese exitazo después de 5 o 6 años, era así como, Patricio, le dije yo al gerente general, estamos midiendo todo en toneladas y aquí los directores de la empresa miden todo en dólares y en EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Entonces, midamos en EBITDA, le dije. ¿Qué porcentaje del EBITDA del año viene de innovaciones que tienen menos de 5 años en esta empresa hoy día? Porque nos consta que hace 6 años era cero. Cero el 96, el 2003, 40%. Aleluya, hermanos, le dije, la innovación descendió aquí en camino a Melipilla porque 3M tiene 35% y Syntac llegó a 40%. O sea, si Syntac pudo, todos podemos. De ahí en adelante empezamos a innovar con muchas empresas usando el indicador. Y fíjense en AEX, Empresa Nacional de Explosivos. En ese momento era sexto del mundo. El número 1, Orica. Blasting Solutions, o sea, soluciones de tronadura para la minería. 2013, 2,4%. 2018, 24%. You treasure what you measure. O sea, es medir el impacto de lo que te importa.
Y si la innovación no te importa, no lo pides. 95% de los gerentes no lo medían. Hoy día muchos ya lo están midiendo. Yo creo que de las 500 grandes empresas en Chile, creo que el 30% ya están midiendo el impacto de su innovación. NAX llegó a desarrollar NAX Robotics, que lo trabajamos junto con Stanford Research Institute, proyecto de millones de dólares. Todas las innovaciones, tanto Metalcom como NAX, resuelven, como dijo, creo que fue Patrick que lo mencionó, problemas resignados. O sea, problemas que la gente tiene, pero como no le, o sea, siempre ha sido así, o es así y nadie lo soluciona, la gente se resigna. La madera que se usaba en las cerchas de construcción, madera húmeda que se seguía trabajando, la madera sigue trabajando, se tuerce. Y los constructores resignados. En la zona de tronadura donde no podían entrar seres humanos, se deja de explotar nomás. Y ahí había recursos que no eran explotables porque no pueden entrar seres humanos. Bueno, con la robótica sí puede. Entonces se resuelven problemas resignados y estamos repletos de problemas resignados. Eso es lo que hace la innovación, resolver un problema que la gente tiene resignado. Por ejemplo, hoy día, portonazo, encerrona. Entonces, ¿cómo nos vamos a resignar? ¿Cómo no va a haber una solución a eso que no sea más represión, así como ya, ¿no? Que también hay algo de eso que se necesita, así como que castiguen más a los que delinquen, pero en el fondo tecnología, porque al final la gente que innova usa su creatividad para conectar una tecnología habilitante de una solución que podría resolver ese problema que hasta ahora ha permanecido resignado. Listo, está ahí la clase. Ahora voy a la provocación. Hace unos 5 años yo le hice caso a mis amigos mexicanos que tienen un dicho que dice: Diosecito lindo, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Entonces yo dije, ¿dónde hay en Chile? La minería, obviamente. Entonces me empecé a arrimar para hacer innovación en minería. Y empecé a trabajar con Escondida, con SQM, con Collahuasi, porque la minería también necesita innovar. Y por ahí uno de los gerentes de una compañía minera me dijo: Iván, ¿sabes que queremos hacer innovación, pero de la garita para afuera? Entonces dije, ¿qué quiere decir de la garita para afuera? La garita es el portón de entrada a la faena. O sea, queremos hacer innovación para beneficiar a la gente de la región. Oh, fantástico, dije, es extraordinario, o sea, me encantó. Me encantó el desafío, ya, busquemos. Ya, ¿en qué vamos a innovar para beneficiar a la gente? Estábamos en Tarapacá. Iquique, capital de la región. Y ahí haciendo análisis, entendiendo, explorando, porque uno lo que tiene que hacer cuando va a innovar es entender el problema. Primero hay que elegir el problema. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Entonces, mirando todo lo que está ocurriendo en Chile, advertimos lo siguiente. Mira, Chile, en resumen, de Santiago hacia arriba, minero economía, 1.500 kilómetros. De Santiago hacia abajo, hacia el sur, 1.200 kilómetros bioeconomía. Ya, la minera economía exporta 55.000, 52.000 millones de dólares de los 100.000 que exporta Chile. La bioeconomía 30.000, más o menos, que incluye silvo agropecuario. Y eso es el 85% de Chile, se acabó Chile. Si nosotros no exportamos autos, ni televisores, ni nada, ni WhatsApp, exportamos minería, alimento, forestal, celulosa. Entonces, conversando con la gente de la Sociedad Nacional de Agricultura, es si lográramos estabilizar el crecimiento de la industria silvoagropecuaria, desde 2% a 7% de crecimiento hasta el 2030 podríamos estar generando 2.000 millones de dólares más de Producto Interno Bruto. Interesante. Ya. Y ojo, connecting dots, como decía Steve Jobs, ¿sí? Conectar puntos. Y ojo que tenemos 1.500 kilómetros de territorios mineros que son desiertos, que tenía que ver con lo que decía Germán, desierto. ¿Y por qué el desierto es desierto? Reflexionábamos. Porque no hay agua. Eso es nomás.
El desierto es desierto porque no hay agua en el desierto. Ahí tenemos un problema, dijimos nosotros. Ahí hay un problema que está resignado y está resignado hace 5.000 años. No hace, o sea, Chile existe hace 200 y algo, pero esto hace 5.000 años. ¿Cómo uno innova? Bueno, es primero observar, investigar, experimentar, descubrir, crear la solución. Pero hay que partir por profundamente entender el problema. Y en Chile, les advierto, somos bien superficiales. Léanse el libro de Elon Musk que escribió Walter Isaacson y cáchate la profundidad de pensamiento que tiene Elon Musk para resolver los problemas que resuelve. Y cáchate lo que está resolviendo. Hacer de la humanidad una humanidad interplanetaria. Ya, eso es pensar en grande. Eso, uno partido por ratón. Bueno, y entendiendo, descubriendo, y yo entiendo, Germán, que estas son 22 megaplantas que hay en Chile, de las 200 y tantas, porque yo también recorriendo la zona encontré una en Chanaballita, que está ahí, una caleta de pescadores, una plantita así, pero estas de las megaplantas que las empresas mineras en Chile, por regulación, ya no pueden usar aguas continentales. Period. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a financiar plantas desaladoras para poder subir agua a sus faenas mineras. Y eso es lo que tenían que hacer nomás. Y el negocio minero da. Entonces lo hicieron. Ya. Y eso significa 8.200 litros por segundo. Me compré un libro que se llama Let There Be Water, que escribió un israelita sobre los 70 años de historia del agua en Israel. Fabuloso. Después viene por ahí la carátula, pero se los recomiendo porque es espectacular. Ya. Israel tiene 5 megaplantas que producen 24.000 litros por segundo. Nosotros tenemos 22 que producen 8.000. Y ahí creo... esta. Pero Kramsa, que es una planta que está en proceso de proyecto, todavía no se construye, se está construyendo y está ahí en la permisología. 8.000 litros por segundo, 12 kilómetros al sur de Antofagasta. 8.000. O sea, vamos a agregar a los 8.000 tanto, otros 8.000, vamos a quedar como en 17.000. Solo con esa planta. La planta más grande de las 5 de Israel se llama Sorek. 8.000 litros por segundo. Entonces, este es del mismo tamaño que la más grande de Israel. Y está a 12 kilómetros al sur de Antofagasta. Zona minera. Volvamos a Tarapacá. Me contraté un alquiler Airbnb, una camioneta, y me recorrí durante una semana todo Tarapacá para conocer en terreno qué estaba pasando con esto de la agricultura, del desierto. Y no es cierto que no haya agua en el desierto hoy día, no es cierto. Fíjense que recorrimos y encontramos 300 hectáreas de campos cultivados con agua que vienen de el depósito de agua que es aquí hay un depósito de agua subterráneo que tiene 150 kilómetros de ancho, de largo digo, y como 60 kilómetros de ancho. Y ellos están sacando agua de ese depósito de agua, de ese acuífero. Y otro elemento, en Tarapacá el 91% es de bienes nacionales. 91%. Si ustedes ven, aquí yo creo que debe ser el 10%. Valparaíso el 5%. En Tarapacá el 90% de bienes nacionales. Es como el perro del hortelano, que no come y no deja comer. Entonces tenemos un desafío. ¿Cómo logramos que nuestra capacidad ya instalada en Chile de capital e infraestructura de desalación de agua logre hacer de nuestros desiertos un vergel exportador de alimentos? Bueno, esto es posible, pero tiene incertidumbre. O sea, no sabemos hacerlo si no lo hemos hecho nunca. Israel lo hizo y transformó todo el desierto de Israel en un vergel exportador de alimentos. Existe incertidumbre y la incertidumbre, el innovador lo que hace es reducir sistemáticamente la incertidumbre a lo largo del proceso de innovación. Y el inversionista lo que hace es aumentar la inversión conforme va reduciendo la incertidumbre. Esto es lo que hace el venture capital. Hoy día
el mundo invierte 33.000 millones de dólares en plantas desaladoras, el Venture Capital invierte 350.000 millones de dólares en startups tecnológicos. Y esto es lo que hace el Venture Capital. Entonces, esto es posible, pero hay que experimentar. Bueno, en Bajo Soga, como dije, ya está ocurriendo esto. Esta es una foto que saqué yo ahí en el desierto. Y esto lo hizo un señor peruano que llegó a Chile a trabajar como jornalero en Arica. Y aprendió el negocio, juntó platita. Él me dijo, junté platita. Y yo le dije, ¿quién hizo este invernadero? Yo lo hice, me dijo. ¿Y cuánto le costó? Como 300 millones de pesos. Le dije, no, 80 millones de pesos. Un invernadero de 2 hectáreas. Y lo hizo con su platita, con ahorro, ni siquiera con préstamo. Y está produciendo. Pero el agua que usa es del acuífero. Y son pozos truchos. O sea, son pozos que no tienen permiso. Entonces esa cuestión no es sustentable. Porque ese acuífero, que como digo, está en esta zona de aquí, 100 kilómetros, 160 kilómetros, es tremendo, pero le estamos sacando 2.000 litros por segundo y la recarga natural son 1.200 litros por segundo. Algo así, u 800, pero claramente 1.800, 2.000 y la recarga natural creo que son 800. Pero en el fondo está disminuyendo. Y uno de los agricultores me decía, sí, mi pozo hoy día le saco agua a los 18 metros, pero hace 10 años era a los 12 metros. Se está secando. ¿Y qué es cuál es el mayor uso que tiene el agua del acuífero? Agua potable para Iquique y Alto Hospicio. Houston, we've got a problem. Ahora, hay planta desaladora en Tarapacá, una, que yo conozca, Chanaballita, que es una plantita, que yo le dije al caballero, ¿me da agua para probar si es de verdad agua potable? Impecable, agua como benedictino, estéreo. Y yo miré el letrero que había ahí y decía 320 millones de pesos. Dije yo, affordable. Así como esta planta, para una población, una caleta de pescadores, súper bueno. Pero esto no da para las 400.000 hectáreas cultivables que hay en el desierto de Tarapacá. ¿Saben cuánto exporta Chile en alimentos? 20.000 millones de dólares, agroalimentos. ¿Cuántas hectáreas son? 900.000. Y solo en Tarapacá hay 400.000 cultivables, si es que hubiera agua. Ahí está. Let there be water. Seth Siegel. Fíjense lo que dice en el capítulo 3, en uno de los títulos. Ahí está. Price was the most effective incentive of all. ¿Y qué es lo que dice en el texto del libro? La gente cree aquí que el agua es valiosa, sí, pero aún no creen que tienen que pagar por ella. En Israel, 2008. Y dice, el agua de lluvia es gratis. El agua de lluvia no está disponible todos los días. El agua disponible, limpia, segura, tiene que tener un precio. Y ese fue el mejor incentivo que encontró Israel para ordenar todo el negocio del agua, o todo el abastecimiento seguro del agua, porque era prácticamente gratis. Es como era en Argentina el aire acondicionado. Si te lo dan súper subsidiado, tú enciendes el aire acondicionado a destajo. Bueno, entonces, preguntas fundamentales. ¿Qué cultivos serán rentables en este particular territorio, el desierto de Tarapacá, a un precio adecuado del agua? ¿Y qué es un precio adecuado del agua? A un precio al cual el cultivo sigue siendo rentable. Hicimos simulación por computación. Hoy día en esa zona están cultivando ají, tomate, pimentón, o sea, hortaliza. No son frutales, son hortalizas. Y está bien. Y nosotros, nuestras estimaciones, simulaciones computacionales, dan que estos 5 cultivos se vuelven rentables incluso con el precio de $3,5 el metro cúbico. Súper bueno. Y lo conversamos con el gerente general de CRAMSA. Y nos dijo, súper bueno. Ahora,
¿esta cuestión va a ocurrir espontáneamente? No. No va a ocurrir porque ¿cómo decirlo? Como el ADN cultural de la gente de Tarapacá no es de tener 400.000 hectáreas cultivables. No lo van a hacer espontáneamente. ¿Pero lo podemos trabajar para que ocurra? Sí. Y yo creo que tiene que ser en alianza público-privada para desarrollar innovación para el territorio. Y ahí con Collahuasi, ellos nos dijeron, ¿por qué no armamos algo para innovar para la gente? Y armamos una aceleradora de innovación territorial para la región de Tarapacá. OPEX, financiado por Collahuasi, CAPEX de los proyectos que seleccionemos, financiados por la gobernación regional, por el gobierno regional. El gobernador me dijo, Iván, tenemos 10 millones de dólares anuales por el royalty minero para invertir en proyectos regionales y no tenemos equipos que formulen los proyectos más apropiados para la región. Así que esto nos viene como anillo al dedo. Él me lo dijo. Entonces, esto estamos hablando de nuevas soluciones de alto valor, de altas tasas de crecimiento, altas tasas de rentabilidad, con impacto social, ambiental y económico. Pero no va a ocurrir solo. O sea, tenemos que hacer que ocurra. Y yo sigo trabajando con SQM, con Collahuasi y con Escondida, para que esto ocurra. Y por ahí Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, me dijo, Iván, tenemos que hacer un pacto de casco y chupalla. ¿Qué quiere decir eso? Entre la bioeconomía y la mineroeconomía, para replicar la bioeconomía en el norte de Chile. Esto es viable, es posible, pero hay que liderarlo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Iván y con esto entonces cerramos esta jornada. Muchísimas gracias por cerrar de esta forma espectacular el foro día 2 y tenemos espacio para una pregunta que vamos a realizar a continuación de las que nos enviaron a través de medios digitales. La pregunta es, ¿cuáles son los principales criterios que se utilizan para evaluar el potencial de inversión en startups que pueden ofrecer soluciones tecnológicas para la gestión hídrica? Ahí nos estamos pasando otro tema. Si yo tengo otra empresa que se llama Magical, y se la puse por los Beatles, ¿saben? Porque en 1967 publicaron un álbum que se llamó Magical Mystery Tour. Entonces yo dije, esto de los startups digitales va a ser un Magical Mystery Tour porque sin morir en el intento, invirtiendo capital y tratar de multiplicar el capital. Bueno, llevamos 10 años, hemos invertido en 107 startups, 56 de esos son con Escondida, por cierto. Startups digitales para la minería, financiado por Escondida, operado por Magical. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios? Hay múltiples criterios, pero pongámoslo en simple. Un startup es un emprendimiento que genera una innovación que soluciona un problema resignado, tal como yo lo expliqué aquí, con nuevas tecnologías. Y llamémosle eso el caballo. ¿Ya? Pero ese caballo trae un jinete, que es el emprendedor. Y el jinete trae su caballo, te lo muestra y te dice, mira, podrían invertir en esto. ¿Sí? Nosotros invertimos del orden de $100.000, es early investment. ¿Qué es lo que uno evalúa? Uno evalúa el caballo, pero también el jinete. Porque al final el éxito de ese emprendimiento depende más del jinete que del caballo. Y normalmente uno no invierte en un jinete que llega solo con su caballo. Yo prefiero 2 co-founders o 3 antes que uno solo, porque es tan duro el camino que recorrerlo solo es muy difícil. Pero tener un co-founder, un cofundador, es re importante para poder ir modulando tus decisiones con un criterio complementario. Además, es imposible que todas las capacidades, o muy difícil que todas las capacidades estén en una persona. Piensen ustedes, Steve Jobs, Steve Wozniak. Ya, Jobs no habría podido hacer eso sin Wozniak, porque Wozniak era el genio tecnológico, pero Jobs era el genio comercial y además visualizador del futuro. El Elon Musk es un bicho súper raro, ese sí que es raro, ¿eh? Porque se las tiene todas. Pero en el fondo
es muy difícil que en una persona estén todas esas capacidades. Entonces, los criterios son múltiples, pero básicamente uno evalúa el potencial de ese emprendedor. ¿Tú le crees? O sea, ¿tú crees que va a resistir? Porque la tolerancia a la frustración tiene que ser así, pero de oro. La capacidad técnica, de oro. La capacidad de emprendimiento. O sea, y aquí los chicos que estuvieron aquí, Patrick, Pablo, a Pablo lo conocí en un concurso por ahí con SQM, de más litio, menos huella. Y sigue ahí. Eso es parte de la capacidad de emprendimiento, y Lucas también. Bueno, yo creo que es re importante el emprendimiento cuando uno está poniendo en marcha una nueva realidad. Ahora, el tema de las plantas desaladoras de agua es una realidad que ya ocurrió en la década del 70, yo creo 70, 80, y que aquí lo que estamos haciendo es poner en marcha lo que ya existía en Israel, lo que ya existía en Estados Unidos, etcétera, pero que podría significar una tremenda innovación para hacer de los desiertos de Chile un vergel exportador de alimentos. Y ojo que Tarapacá tiene 4 millones de hectáreas, Antofagasta tiene 12 millones de hectáreas, o sea, Arica otras 4. Pero en el fondo aquí hay mucho desierto para transformar y lo único que falta es agua. Gracias. Muchas gracias, Iván.